material. Empezó a cuartearse como si fuese una tierra demasiado seca. Y hubo algunos individuos de los sectores beneficiados por este modelo. Le doy 3 casos: el caso de Bill Gates, el caso de Elon Musk y el caso del presidente del fondo de inversión BlackRock, que se llama Fink. Bueno, que empezaron a advertir esto, ¿no? Piensen ustedes Bill Gates con la idea de grabar las grandes fortunas, una de las cuales es de él. Piensen ustedes Elon Musk con la idea de democratizar, incorporando países en vía de desarrollo en la conquista del espacio. Piensen, ¿y qué dijo Elon Musk? Bueno, hay que pensar menos, mucho menos, en lo que se llevan los dueños de los fondos de inversión y mucho más en la renta que le damos a aquellos jubilados o pequeños inversores que ponen la plata. Entonces, nosotros nos empezamos a dar cuenta que en el corazón de la tiniebla había algunas personas que se estaban despertando de hacia dónde iba este capitalismo, que además, como ustedes saben perfectamente bien, es absolutamente extractivo, irresponsable con el medio ambiente, elusivo con el cumplimiento de las pautas fiscales. Tiene una serie de características depredatorias que, bueno, que tienen que ver precisamente con las características que les acabo de dar. Cuando estábamos en ese fenómeno, yo el último fogonazo así de luz que tuve de estos individuos dentro del sistema que advertían la fatiga del material, cayó la pandemia. Y a mí me parece que la pandemia terminó resultando, más allá de, no me quiero meter en lo médico porque lo médico es más conjetural que esto de lo que estamos hablando, porque todos los días aparecen cosas nuevas. El que se enfermó con COVID ya no está más inmunizado, se puede enfermar de nuevo. Hay gente que se enferma 3 veces de COVID, puede tener un COVID leve, después un COVID grave, después otro COVID leve. Aparecen nuevas cepas del elemento central de contagio. Bueno, no quiero hablar de eso, pero lo que digo es, a mí me parece que el COVID al mundo le aplicó una especie de, como en los canales, cuando uno va a un set de televisión, que hay una luz mucho más viva que las luces que usamos habitualmente para leer. Bueno, eso fue el COVID, un haz de luz sobre el mundo. Por lo tanto, las pocas cosas que funcionaban bien pudieron tener alguna visibilidad y la enorme cantidad de cosas que funcionaban mal se pusieron mucho más de manifiesto. Y algunas cosas de las que nuestra mentalidad o nuestros principios o nuestra formación rechazaba, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ellas. Doy un ejemplo. El concepto occidental de lo que se llama reserva de la intimidad, lo que se llaman datos personales, van a pasar a formar parte de cualquier paquete sanitario del COVID o de cualquier otra pandemia. No se olviden que en este siglo vivimos 5 ya. Ya tenemos 5 pandemias encima. COVID quizá haya sido la más seria, pero tuvimos otras 4 en este mismo siglo. Habría que pensar un poquito si no hay alguna correlación entre el malestar del planeta y los causantes de ese malestar y cómo el planeta se defiende de eso, ¿no? ¿Por qué nunca antes hubo en 20 años 5 virus que contagiaron a tanta gente? Bueno, pero dicho esto al margen, a mí me parece que cualquier paquete de asistencia sanitaria confiable, serio, riguroso del futuro va a contener un dispositivo de intromisión en nuestros aparatos celulares para hacer el seguimiento de nuestros movimientos. Y vamos a tener que aceptar que esto forma parte con seriedad de un paquete de abordaje tecnológico a una enfermedad que de otra manera, si no se controla de esa forma, sería muchísimo más grave, muchísimo más seria, por una enorme cantidad de razones.
¿A dónde nos lleva esto? Bueno, nos lleva a que siempre tan cuidadosos los derechos individuales, siempre hablando de conceder derechos, de ganar derechos, de cuidar la esfera subjetiva, los actos privados que son de conocimiento reservado a Dios y no a las personas. Algo de esa concepción tan arraigada en nuestra cultura va a modificarse inexorablemente, independientemente de que además va a haber hábitos a los que nosotros nos vamos a volver. A mí en lo particular, esta modalidad de interlocución no me gusta. A mí me gusta la gente. Inclusive cuando tengo que exponer, me gusta mirar a los ojos a las personas. Hay una cosa del contacto humano que es intransferible. Es más, me fatiga esta modalidad, me cansa física e intelectualmente mucho más. Ahora, me parece que le hemos encontrado a la comunicación una herramienta que aun cuando no sea indispensable, la vamos a usar cada vez más. Las plataformas multimediales van a ser cada vez más usadas para la comunicación, inclusive por un costo de transacción, porque no es lo mismo tener esta videoconferencia que trasladarse físicamente al lugar que sea. Entonces, quiero cerrar esta parte de caracterización del mundo porque hay algunas reflexiones que quisiera hacerles antes de que pasemos al episodio de las preguntas y respuestas. En primer lugar, a mí me parece que lo que empezó llamándose guerra de las tarifas entre Estados Unidos y China no ha hecho más que comenzar. Y si alguien tenía alguna duda de que esto no era una cuestión de Trump y de sus modos, alcanza con leer lo que declaró ayer Biden, en el sentido de que China es un país que hace dumping, es un país comercialmente desleal, es un país que roba tecnología de los Estados Unidos y que es un país que se apropia de datos de terceras potencias, datos personales, para utilizaciones que esas terceras potencias no le hubiesen dado esos datos. Lo dijo en estos términos, simplemente para que ustedes, después si tienen ganas y si tienen tiempo, lo vean un poco, porque es un tema que en Argentina no se ha tocado. Quiero comentarles que mediante una orden ejecutiva, que es como si fuese un decreto de necesidad de urgencia nuestro, ¿no? En el sistema norteamericano, pero tiene inclusive más peso una orden ejecutiva. Es ejecutiva y no tiene control por parte del Congreso. Mediante una orden ejecutiva, Trump le declaró la guerra a TikTok, así como antes se le había declarado a Huawei, y así como antes había operado con un país del primer círculo, como es Canadá. Saben que el primer círculo es Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. Bueno, un país del primer círculo que puso presa, literalmente, y no por poco tiempo, la hija del dueño de Huawei, que estaba en Canadá. Entonces, así como se dio ese episodio, y ahora se da el de TikTok, que es muy interesante porque a TikTok el organismo de control de inversiones extranjeras de Estados Unidos ya le dio 2 fechas para adecuarse societariamente a ciertas prescripciones, por ejemplo, que entrara como comprador capitales norteamericanos, entró Walmart, entró Oracle, entró como paquete un grupo de inversores norteamericanos que habían invertido anteriormente en la casa matriz de TikTok. TikTok es un producto, no es una casa matriz. Dictec se llama la casa matriz que está en China. Bueno, todo eso no ha satisfecho a la administración norteamericana, que le dio por tercera vez un plazo que se vence mañana, por eso hay que estar atento, para ver si se acomoda, si se arregla a las exigencias norteamericanas para poder seguir funcionando. Y dentro de esas exigencias, este es el punto más importante, está el control por parte de los Estados Unidos de lo que hace TikTok con la información. Miren qué notable.
Qué notable. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, esto sucede por un fenómeno tecnológico que tiene tres partes. Y todo digamos, se precipitó en los últimos 5 años. Es increíble, ¿no? O sea, la primera parte es lo que se llama Big Data. ¿No es cierto? ¿Qué es Big Data? Todos los días hay 3.000 millones de personas en el mundo que en un promedio de 12 veces le dicen al celular, me gusta, no me gusta. Cuando uno es capaz de almacenar ese me gusta y no me gusta y asignárselo a mi querido amigo Gioja, a mi compañero de trabajo Mayulini, a personas individualmente, con 120 datos pueden predecir su comportamiento como comprador. Con 240 datos lo conocen a usted más de lo que usted se conoce a sí mismo. Y con 360 lo conocen mucho más de lo que lo conoce su esposo o su esposo. Entonces, imagínense esa incalculable cantidad de datos puesta a disposición hasta ahora, por lo que podemos saber, básicamente el comercio y para ganar una elección. Porque la elección del Brexit se ganó precisamente usando Big Data, con una ecuación genial de un tipo que se llama Cummings, que ahora lo asesora a Boris Johnson, que dijo, bueno, 30% no nos va a votar nunca, 30% nos va a votar seguro, tenemos que trabajar este 40%, y lo trabajaron con Big Data exclusivamente y ganaron la elección. Y piensen ustedes, han cambiado el mapa de Europa usando Big Data. Después del Big Data, ¿qué vino? Vino una cosa que se llama Machine Learning, o sea, la computadora aprende de sí misma en función de los datos que va ingresando. Entonces, todos esos datos le sirven a la computadora para hacer mejor el trabajo que venía haciendo antes. ¿Y cuál fue el tercer elemento? Bueno, la inteligencia artificial. La capacidad que tienen los ordenadores hoy de pensar en términos heurísticos, en términos, digamos, lo más parecido binariamente al pensamiento de un ser humano. Y esto no es una trivialidad, no es una trivialidad, tampoco quiero cansarlos con un futuro que ya es presente, pero hay un sistema, hay una investigación, ustedes vieron que se decodificó el genoma después de 10 años de investigación. Bueno, hay una investigación homóloga en Estados Unidos, se llama Proyecto Brain, es como cerebro, está dirigida por un español, Juste, y ese cerebro está haciendo exactamente lo mismo que con el genoma, con el cerebro humano. ¿Cuál es el primer resultado que esperan? Que los seres humanos sean lo que en la literatura o en las películas de ciencia ficción se llaman cyborgs, o sea, que tengamos nosotros dispositivos electrónicos, así como existe el marcapaso, que tengamos dispositivos electrónicos que nos permitan controlar el Parkinson, controlar la demencia senil, controlarnos, en definitiva. Entonces, la tecnología, al estar en pocas manos, un mundo globalizado, al estar globalizado de manera dirigida, una apropiación de riqueza que permite que esto cada vez vaya más rápido y la brecha sea más grande, nos hace que nos planteemos seriamente cuál es nuestro futuro. Y para no ser demasiado extenso, quiero mencionarles dos bloques de pensamiento para reflexionar colectivamente muy importantes. El primero es el siguiente. El poder financiero internacional tiene muchísimas instancias, ¿no? Quizá lo que tendría que decirles es que mi pronóstico es que frente a un capitalismo globalizado como lo describí y frente a la fatiga de material, el sector que tiene todas las de ganar es el sector financiero. A mí me parece que no hay de este lado
del lado de los estados, del lado de las coaliciones sociopolíticas, no hay la suficiente fuerza, diríamos en Argentina, para ponerle el cascabel al gato, podríamos decirlo en términos técnicos, para regular el funcionamiento del capital, como el poder que tiene el poder financiero para evitar que eso suceda. Y eso pasa en el mundo. En el mundo. Nunca se olviden que el chiste de las hipotecas, las famosas hipotecas subprime, las hipotecas basura que produjeron la crisis del 2008, le costaron al Tesoro de los Estados Unidos 800.000 millones de dólares que se usaron para recapitalizar a los bancos comprando el Estado todas esas hipotecas que nadie aceptaba. Eso se llama quantitative easing, o sea, facilitación monetaria, una herramienta que solamente la puede hacer los Estados Unidos, porque todavía el 70% de las transacciones en el mundo se hacen en dólar, y porque el dólar es reserva de valor. Si el dólar no fuera reserva de valor, no lo podrían hacer. Pero la conclusión es esta. Si ustedes me preguntan qué sector es el que está más fuerte de los 4 sectores que yo mencioné, el más fuerte es el más dañino, el especulativo. Gente que gana mucho, mucho, mucho dinero haciendo muy, muy, muy poco. Según nuestra moral, según nuestras costumbres. El otro día vi una conferencia de George Soros donde él decía que a pesar de ser él un actor principal en las crisis de Rusia y de Grecia, no tenía ningún remordimiento de conciencia, porque él profesionalmente actuaba así y personalmente tiene una fundación con la cual ayuda a mucha gente. Y esa posibilidad de escindir la personalidad es muy del mundo financiero. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra educación no nos enseñó eso. Bueno, el tipo lo dijo como una declaración, como en algún momento dijo, ya me voy a acordar quién, otra declaración muy de este estilo, dijo, bueno, ¿quién ha dicho que no existen malas clases sociales? Por supuesto que existen. Los ricos le estamos dando una paliza a los pobres. Y les estoy hablando de un actor global, Warren Buffett. Warren Buffett dijo esa frase. Existen las clases sociales, estamos ganando los ricos. Bueno, ese es el producto de este mundo que nosotros tenemos. Yo en lo personal veo que el sector más fuerte dentro de sectores cuyas placas están con fatiga de material es el financiero. Entonces, no quiero dejar de decirles que el sector financiero tiene lo que se suele llamar un órgano de expresión, ¿no es cierto? Así como los diarios son órganos de expresión de determinados intereses, el órgano de expresión por antonomasia del sector financiero es The Economist. Esta revista, más o menos en esta etapa del año, todos los años, hace una suerte de pronóstico, ¿no es cierto? Pronóstico de qué va a pasar el año siguiente o hacia dónde va a ir la historia al año siguiente. Acaba de salir el número hace un par de días. Entonces la tapa del número de The Economist es una de esas máquinas para que se llaman tragamonedas que hay en los casinos. Bueno, y hay distintos íconos, ¿no es cierto?, que serían los sectores que van a tener importancia el año que viene. Yo quería mencionarles tres porque, bueno, después cada uno de estos sectores dentro de la revista está desarrollado. Uno de los sectores es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La revista es británica. Y un poco el mensaje de la revista es, bueno, señores, la política exterior de Estados Unidos tiene que cambiar. Ustedes tienen que tener un papel mucho más activo, mucho más agresivo, mucho más adecuado a quien quiere liderar el mundo.
Bueno, yo dudo de que eso se pueda llevar a cabo, pero esta es la expectativa del sector financiero. La segunda, digamos, cuestión que me llamó la atención es que está Biden. Está Biden. O sea, ahí hay dos mensajes. El primer mensaje es, bueno, Trump, basta. Basta de caprichos, basta de atarte al sillón, basta de hacer lío. Es Biden. ¿Pero qué es Biden? Y Biden es un antiguo representante representante y, digamos, copartícipe del desarrollo de la industria, del sector industrial militar de los Estados Unidos. Entonces, si uno le suma eso a otro ícono, que es un dispositivo nuclear táctico, o sea, la posibilidad de usar bélicamente la energía nuclear con efectos circunscriptos, controlados, a mí me parece que sin necesariamente pronosticar un conflicto armado entre China y los Estados Unidos, sí creo que sectores como Irán, sectores como Líbano, sectores como Afganistán, algunos sectores de África van a tener un futuro más cruzado por episodios bélicos de lo que tuvieron los últimos 4 años. Y estos son los deseos de el capital financiero. Y termino con otra cosa que advierte The Economist. Ustedes vieron que en enero siempre se hace una reunión que se llama la reunión de Davos, que nosotros discutimos si vamos, si no vamos, quién va, quién acompaña a quién, todo ese tipo de cuestiones de etiqueta, ¿no? Bueno, la llamada de The Economist a la economía mundial en Davos es resetear el mundo. O sea, el mundo debe ser reseteado. Entre ellos, en términos ecológicos, el mundo así, ecológicamente, no va más. Por supuesto, una cosa es que se resete el mundo democráticamente, contemplando intereses muy diversos, que son los intereses que exterioriza la democracia, otra cosa que se resete el mundo o se cuide el planeta pensando en los intereses que representan los sectores altamente financiarizados. Esto es más o menos el contenido de esta media hora que quería compartir con ustedes. Ahora pasamos, si a Daniela le parece bien, a preguntas y respuestas, aclarando que las preguntas que sean de concepto serán mías, las respuestas, y si son sobre la relación bilateral, mis respuestas van a ser oficiales, o sea, van a ser las del gobierno argentino. Muchísimas gracias por haberme tenido paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. La verdad que importantísima la mirada compleja y nos pone, creo, nuestras cabezas en clave de reflexión y pensar ese mundo, ¿no? Digo, pensar el largo plazo entre 3 y 5 años debido a la velocidad de los cambios científico-tecnológicos. Sin lugar a dudas, acrecienta el dinamismo mundial y cómo hacemos frente, ¿no?, a esa dinámica y desde qué lugar, y pienso, ¿no?, desde la tarea, bueno, y la soberanía, cómo, bueno, tantas particularidades. Bueno, vamos a abrir esta ronda primero y sobre todo también porque tiene varias tareas. Me dijo, voy a quedarme todo lo que más pueda, pero me gustaría, en primer lugar, que José Luis pueda darnos alguna reflexión, algún saludo y luego vamos continuando con la ronda de preguntas. José Luis. Bueno, muchas gracias Daniela. La verdad que me estoy tomando una aspirina, Rafael, después de todo lo que has dicho. Se nos recalienta la cabeza, se nos recalienta todo. Es un placer escucharte, hermano, es un placer por la claridad, por la objetividad de lo que decís y
y la verdad que te agradecemos mucho que hayas estado presente y que nos abras el bocho en las cosas que trascienden a lo nacional, a lo que pasa acá, ¿no? Y ya que te tengo, del túnel de Agua Negra vas a hablar después, vos sabés que esa es a ver, la pasión nuestra que tiene que salir, alguna vez va a salir, está el crédito, está todo, vos contarás las dificultades que hay, pero indudablemente, esto lo digo yo, las derechas, tanto de Argentina como de Chile, no quieren que se haga, y la verdad que no sé por qué, ¿no? La verdad que no sé por qué. Vos lo contarás mejor, a pesar de ser un tratado binacional, y los tratados son para cumplirlo. Pero mi pregunta sobre lo otro, Rafael, es esta. Los miles de millones de seres humanos que viven en este planeta, tenemos que comer después de la pandemia en un mundo que se ha achicado desde el punto de vista de la producción, incluso de la producción de alimentos. Tenemos que comer. Vos no creés, yo coincido con vos en todo eso y soy pesimista. Yo creo que esa luz que vos decís efectivamente es así, ha mostrado el mundo que vivimos, las desigualdades, las cosas buenas también, pero son mucho más las malas, me parece. ¿No crees que va a haber más concentración y a su vez esto va a dar que va a haber más marginación y que en algún momento esto va a explotar? Si no quiero hablar de hambruna porque por ahí la palabra es demasiado, pero la historia nos ha dado datos de hambruna, y el ser humano cuando no tiene para comer, algo va a ser para comer, algo va a ser porque todavía razona, todavía piensa. ¿Cómo ves el tema social, digamos, en esto? ¿Cómo va a jugar? Hemos visto cómo explotó Chile, hemos visto lo de Bolivia, por suerte, cómo se acomodó, pero si no hay para comer, hermano, si el hombre deja de ser cada día menos hombre para ser más animal, digamos, en términos, y yo te lo digo, yo tengo una hija que está en África, ¿viste? Y allá todavía comen con la mano y comen con la mano sin cubierto, te digo, y comen, no te voy a decir las sobras, pero yo diría que comen, no se alimentan, comen, una cosa que, pero piensan, los tipos piensan, todavía piensan. Mi preocupación es esa, ¿no? Y te agradezco un montón, Rafael, de que estés, y la verdad que cada vez sos como Gardel, vos cada vez mejor, hermano. Abrazo. Mirá, José Luis, el agradecido soy yo. Yo no tengo otra cosa de gratitud. Además, sabes el cariño que te tengo, el cariño que le tengo a tu provincia. Yo digo lo siguiente, la negra también mueven. No solamente juegan las blancas al ajedrez. La blanca mueven primero y la negra mueven después. Ahora, en términos clásicos, ganar espacio siempre ha sido una cuestión de correlación de fuerzas. Si uno ve la incidencia en cualquier ámbito, la participación de América Latina en el comercio internacional hace 20 años y hoy se ha reducido al 40%, José Luis. O sea, un continente rico, riquísimo, ha retrocedido en su incidencia en el comercio internacional a menos de la mitad. Esto tiene muchas razones. Yo lo que veo como una opción es que en El Salvador hay un dicho que me parece muy lindo. Cazando el conejo de a uno, hasta la raza se acaba. Entonces lo que no hay que hacer es estar de a uno. Entonces vamos a hablar de la relación bilateral Chile y Argentina. Nosotros tenemos que profundizar las relaciones. Yo no hablo, José Luis, de crear sellos, porque la institucionalidad internacional requiere paciencia y dinero.
y nosotros no tenemos dinero y menos tenemos paciencia. ¿No es cierto? Entonces, no me interesa UNASUR, PROSUR, todas esas discusiones no me interesan. Yo lo que digo es, vos cuando compartís la segunda o tercera frontera del mundo con un país, cuando vos sabés que hoy el litio es caro, pero dentro de 5 años no sabés si te lo va a comprar alguien, porque también era caro el caucho natural, el de la Hevia, hasta que apareció el caucho sintético. Y lo mismo le digo de los combustibles fósiles. No hay que repetir, Argentina tiene para 300 años en vaca muerta. Hay que vender ya porque dentro de 5 años, y acuérdense lo que les digo en este momento, cualquier combustible fósil va a empezar a ser castigado fiscalmente en favor de los medios de movilidad o de la energía de origen limpio. Y esto ya es una realidad porque Gran Bretaña reglamentó hace días que en 10 años no va a tener más autos que quemen combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? A ver, Chile necesita gas, Argentina tiene gas, le tiene que vender hoy, no mañana. Nosotros tenemos el mismo litio del lado argentino que el que tiene Chile del lado chileno. Se puede, con regulaciones, y Chile lo ha demostrado, extraer litio de manera no contaminante. Porque existe una minería sustentable, es más cara para el empresario, pero existe. Bueno, basta de perder el tiempo. Entonces yo lo que digo es, miren muchachos, si uno tuviese que poner arriba del... no es que no te desmiento, José Luis, lo pongo en contexto. Yo digo, si uno necesitara tener un presidente del mismo signo ideológico de los dos lados de las cordilleras o entre Brasil y Argentina, la diplomacia no serviría para nada. La diplomacia para lo que sirve es para precisamente poder seguir haciendo cosas en beneficio de los pueblos, mucho más cuando los países, los poderes ejecutivos no piensan lo mismo. Y te puedo asegurar, José Luis, que hay miles de oportunidades, que muchas veces lo que te pasa es que te falta una segunda guitarra en tu casa. Porque vos tocás la melodía y te falta el acompañamiento en tu casa, porque muchas veces estamos con reyertas domésticas, estamos con problemas institucionales, que esto, que aquello. Miren, de todos los temas que hemos hablado hoy, ¿qué diario argentino se ocupó de TikTok? ¿Qué diario contó que Chile está en este momento haciendo un cable de 5G de fibra óptica transpacífico? Lo cual es un cambio geopolítico. ¿Qué diario argentino se ocupó de decir que hace muy poco tiempo Brasil recibió los Gripen de Suecia, lo cual pone al Super Tucano en una superposición? Porque ese es un avión extraordinario con transferencia de tecnología. ¿Quién se ocupa de hablar de esas cosas? Eso es lo que tiene que ver con darle de comer a los pobres en nuestro país. Porque el Estado no puede distribuir lo que no tiene. Y el ingreso del Estado es fiscal. Y les voy a dar otra mala noticia, pero siempre teniendo en cuenta que las negras también mueven. Y que el tiempo para dejarles un país a nuestros hijos es hoy. Ahora es hoy. Hoy es ahora. ¿Saben cuál es el futuro que pronostica The Economist en la maquinita? El reemplazo prácticamente total de la mano de obra por los robots. En el último número, hace 2 días. Entonces, muchachos, les digo, cuando todos están equivocados, es porque tienen razón. Cuando uno dice, no, pero esto no me viene mal, no, esto me viene mal, no, esto me viene mal. Entonces yo tengo que pensar que algo estoy haciendo mal. Y me parece que lo que estamos haciendo mal es en no tratar de sumarnos con los que no les quede más remedio que sumarse. Una cordillera, un dato geopolítico, no un dato geográfico. Es un dato que surce, que une.
Nosotros no podemos... Chile es un poco más que el país que está hacia donde el sol se pone. Chile es la puerta al Asia-Pacífico, al principal mercado del mundo, al mercado de las oportunidades. En este maravilloso país, en Chile, ya hace 3 o 4 o 5 años, hay programas donde mandan a los especialistas en mercadeo o a los que se han recibido en administración de empresas o a los que se han recibido en todas estas disciplinas vinculadas con el comercio internacional, los mandan a vivir 3 años a Vietnam, a Corea del Sur, a Malasia, a Tailandia, para que se hagan un círculo de amigos y aprendan a hablar el idioma. Eso me parece que es una política extraordinariamente inteligente. Vietnam tiene la 5ª parte del ingreso per cápita de la República Argentina, con lo mentiroso que es el ingreso per cápita. Porque el ingreso per cápita es riqueza dividido por gente, sí, claro. Lo que pasa es que la riqueza la tiene muy poquito y la gente mucha. Bueno, pero tiene la 4ª parte del ingreso per cápita argentino. Gana todos los premios PISA, que son los premios que miden la calidad educativa en matemáticas. ¿Por qué pasa eso? Porque los vietnamitas hicieron como hacían los viejos nuestros. Pibe, tenés que estudiar. Entonces, tener un hijo matemático es un honor para la familia. Entonces, toda la familia trabaja para que haya matemáticos, ingenieros, etcétera, etcétera. Vietnam va a ser una potencia en el 2050 o el 2030, una potencia, porque está haciendo las cosas bien. Entonces nosotros, en mi opinión, José Luis, yo creo que nosotros no podemos seguir solos, no podemos seguir dilatando, estrechar vínculos de mutuo, no cooperación, porque esa es una palabra romántica, de mutuo interés, ¿no? Yo le podría decir al presidente Lacalle, mire, presidente, la Argentina tuvo la dignidad como país de que vinieran todos los uruguayos que quisieran, sin que le diéramos ningún incentivo y sin importarnos a los argentinos si son pobres o si son ricos, respecto de sus facilidades para que los argentinos ricos se vayan a vivir a Uruguay. Ahora, esa respuesta sería una respuesta poco inteligente de mi parte. Sería una chicana. ¿Yo qué tengo que pensar? Y el tipo juega el juego según las reglas, ¿no es cierto? ¿Cómo puede hacerse con más recursos? Llevando gente con más poder adquisitivo. Naturalmente, gasta más, recauda más el Estado. Bueno, no es que lo pongo como modelo. Digo, está haciendo algo que beneficia a su país. Entonces, a mí me parece que esta es la enseñanza. El mundo que viene, José Luis y a todos los compañeros, va a ser un mundo muy hirsuto, muy áspero, sumamente áspero. Y como siempre pasa, siempre es más áspero para los que están mal y menos áspero para los que están bien. Y los peronistas, cuando vemos gente que está mal, a nosotros nos duele y nosotros no podemos estar bien. Entonces tenemos que hacer las cosas, algunas de las cosas que estamos conversando, para que no nos duela el dolor de los otros, que si de algo se caracteriza el peronismo es en eso. Nosotros nos caracterizamos por conmovernos por la suerte del otro. Las derechas tradicionales, oligárquicas, concentradoras, le importa un comino. Las cuentitas son nuestras, los muertos son ajenos. ¿Qué le va a importar al secretario de Defensa de los Estados Unidos que se muera gente en Chile o que se muera gente en Bolivia? Importa un comino. Un comino. Son, como dicen ellos, daños colaterales. ¿Se entiende? Lo que sí quiero transmitirles es que no tenemos más tiempo. Lo que consideramos que son riquezas hoy. Mañana no sabemos. Gracias, José Luis, por la pregunta, querido amigo. Gracias a vos, gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, vamos a ir turneando las preguntas. Ahora la compañera Jackie Sosa, una joven militante de Proyecto Puente, también va a hacer su pregunta, entiendo que vinculada justamente al comercio. Jackie. Buenas tardes, compañeros todos. Buenas tardes, embajador.
Desde las redes sociales de nuestro espacio, Proyecto Pueblo, hemos extraído algunas preguntas que me gustaría transmitirle. Y antes agradecerle por su presencia acá en este conversatorio. Con respecto a las industrias o sectores productivos, ¿cuáles considera que tienen mayor potencial en vista a futuros intercambios comerciales? Mire, siendo coherente con la lógica de que ahora es hoy, hay tres clases de mercados que nosotros tenemos perfectamente identificados y que el otro día los expusimos en la reunión de vicegobernadores que tuvo a bien organizar el vicegobernador de Corrientes, donde estuvo el vicegobernador de San Juan. Los mercados que están maduros, los mercados que están madurando y los mercados que hay que hacer madurar. ¿De qué depende que un mercado que habría que hacer madurar madure o deje de madurar? Depende de la vocación y de la inversión. Si usted no invierte nada en ese mercado, es difícil que ese mercado se vuelva un mercado consolidado. Cuando uno analiza el intercambio bilateral, y nosotros tenemos un superávit de balanza que hoy debe estar en los 2.000, 2.500 millones de dólares, un superávit de balanza importante, en realidad lo que predomina, quitando las 4x4, que son de alto valor agregado, aunque nosotros pongamos alguna parte de los componentes y otros vengan de afuera, yo le diría que la mayoría son productos primarios con agregación de valor, aceite de soja, ese tipo de productos. Y los que importamos desde Chile también son prácticamente todos, entre comillas, bienes primarios, ¿no? Porque hoy uno dice, bueno, la madera es un bien primario, o uno dice, el maíz es un bien primario. No, no son tan primarios, porque están tratados genéticamente, los paquetes químicos para la siembra, para la recolección, tienen un componente científico muy importante. Pero para que usted se dé una idea, si uno toma el porcentaje de ciencia que tiene un grano de maíz en Argentina y toma el mismo porcentaje de ciencia aplicada que tiene un grano de maíz en Australia, la diferencia es de 7 a 27. O sea, nosotros tenemos 20 puntos menos porcentuales de operaciones sobre el producto primario para optimizarlo. Entonces, yo le diría, lo más importante es viabilizar los mercados que están maduros, invertir mucho en los mercados maduros, trabajarlos mucho más. Tenemos un problema allí que todos conocemos muy bien, que es los problemas macroeconómicos de Argentina que la vuelven poco confiable. Yo le tengo que decir con todo el dolor de mi alma, la Argentina perdió una licitación para la venta de un satélite para la observación en materia meteorológica, o sea, tecnología de primer nivel en el mundo, y perdimos esa licitación porque no pudimos integrar las garantías, porque nuestro riesgo país era tan alto que el costo adicional que tenía la garantía hacía que el precio no fuera competitivo. Entonces son cosas que a uno le duele enormemente, porque allí hay una inversión, hay un talento, hay una capacidad instalada muy importantes, y le puedo asegurar que la gente de la embajada trabajó denodadamente. Quien está acá a mi derecha, el compañero de trabajo, Guido Maiulini, personalmente trabajó. Ahora estamos haciendo todos esos trabajos, ¿no? Producción para la defensa. Hoy a la mañana yo lo fui a visitar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena, que es el hijo del que la creó, el general Merino. Chile tuvo antes la Fuerza Aérea que la que tuvimos nosotros, la nuestra la creó el general Perón. Bueno, y hablamos mucho de producción para la defensa, y hablamos mucho de reequipamiento, y yo creo que ahí hay un filón muy importante porque es win-win, porque nosotros podríamos poner en funcionamiento o en mejor funcionamiento unidades productivas que ya tenemos, y porque sería extraordinario poder intercambiar
conocimientos y materiales con Chile. Ahora, eso es un trabajo, Daniela lo sabe bien, hay que trabajar para ganar un mercado. Una característica que tiene el mundo de hoy es un mundo de demanda inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda no es para dentro de un año, la demanda es ya. Un mundo de demanda inmediata, por la tecnificación del comercio internacional, requiere la capacidad de oferta inmediata, porque si no, otro se lleva esa demanda, lo ocupa otro mercado. Bueno, eso implica entender el problema, eso implica estar haciendo un barrido permanente sobre las oportunidades que hay en donde uno es competitivo y dejar de creer que lo que hoy es lo que tradicionalmente, ¿no? que es un país agrícola-ganadero, la Argentina, y que ese tipo de producción es que el que al final salva la patria, porque ahora los commodities están creciendo de precio. Es un pensamiento absolutamente estúpido. Sí, le va muy bien a esos señores que no quieren retenciones, le va extraordinariamente bien, pero el futuro no está ahí, ¿eh? El futuro está en el valor agregado, en la ciencia, en la tecnología, en la agresividad de captura de mercados, en la interacción, en la confiabilidad, en ser un socio confiable. Si algo justificaría mi gestión como embajador de la Argentina en Chile, una sola cosa es dejar un caño por donde pase el gas de Argentina a Chile y de Chile a Argentina, switch on, switch off, y que no salga en ningún diario, pero que funcione, porque eso le da confiabilidad. Entonces, aunque sea chica la experiencia, aunque el volumen que circule sea un volumen quizá menor, frente a volúmenes que se manejan frente a otras magnitudes, la confiabilidad, que Argentina recupere confiabilidad, es fundamental. Mire, le termino con esto. El secretario de Comercio Exterior argentino, Jorge Neme, nos encomendó una tarea que gracias a Dios pudimos llevar a cabo, que salió bien, que fue la equiparación de las condiciones las condiciones tributarias de importación de Argentina con Tailandia, porque Tailandia había empezado por una ventaja en el marco del Tratado de Libre Comercio que tenía con Chile a competir por tener una tarifa de importación más baja que nosotros, y eso no era aceptable por los convenios que nosotros tenemos con Chile. Bueno, lo conseguimos. Ese tipo de cosas. Vamos a vender muchas más 4x4. ¿No? 10.000. 10.000, mire, 10.000. Y eso es vender 4x4, pero eso además es gente que trabaja en la República Argentina, es gente que tributa en la República Argentina, es movimiento en las fábricas de la República Argentina, son fábricas que no cierran por un mes o por 2 meses, etcétera, etcétera. Por ahí me parece que va la cosa. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Ustedes, gracias por la pregunta. No, de nada. Excelente, muchas gracias. Bueno, también tiene una pregunta nuestro compañero y diputado provincial, además, Leonardo Gioja. También agradecemos, previo a la intervención de Leonardo, la presencia de algunos dirigentes sindicales, y también estaba conectándose el ministro de Producción de la provincia. Bueno, Leo, te escuchamos. Ahí está. Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Bueno, la verdad, un lujo, Rafael. Muchas gracias y buenas tardes a todos los compañeros. La verdad que un poco con el panorama que planteabas al principio nos dejas reflexionando mucho sobre el papel de la política y el papel nuestro, cada uno en la trinchera donde le toca, pero creo que no es fácil lo que viene. Y por eso quería llevarte a Chile, pero desde el punto de vista personal y el análisis tuyo de la situación de Chile, porque Chile el año pasado parece que estalló, en octubre arrancaron toda una serie de manifestaciones, primero un tema de pasajes, después se fueron haciendo toda una mezcla y mostrando un descontento social muy profundo. Empezaron a quedar de manifiesto todas las desigualdades del sistema chileno, parecía
parece una protesta, una crisis del neoliberalismo, digamos, a la chilena, y en un país que de los últimos 30 años, 24 habían sido gobernados por el progresismo, o sea, por la concertación y los partidos de centroizquierda, con lo cual también pareciera una crítica a cómo el progresismo chileno iba tratando de resolver esas críticas al sistema, o prácticamente si es que qué es lo que podía resolver y qué no. Eso, la verdad, que termina ahora en un proceso donde votaron para reformar una constitución, pero algo que parecía un poco como refundacional, lo termina votando aproximadamente el 50% de los electores, o sea que es importante porque da un paso. Ahora, es como como un pequeño laboratorio de críticas a un sistema neoliberal con todos los desafíos que tiene la política y de cómo lo procesa. Movimientos sociales que a veces no tienen una figura muy clara, pero que los representa, pero que evidentemente son representativos del sentir popular de sectores, y ahí pareciera que la política tampoco llega. Entonces como que parece que Chile es un pequeño laboratorio de todo esto que también estamos viendo, en lo cual se mezclan las cuestiones sociales, económicas y políticas en un contexto capitalista sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, mi pregunta es esto desde la reflexión tuya, ¿cómo analizás este proceso y cómo ves la salida de Chile, a ver, encima con pandemia? Mirá, Leo, es una extraordinaria pregunta. Yo la primera cosa que te diría es la siguiente. Ese viejo maestro que en sus últimos años trató bastante mal a la Argentina, Giovanni Sartori, decía que la gobernabilidad de un país no está dada por el número de partidos políticos, sino por la distancia que hay entre la polaridad más extrema de la izquierda y la polaridad más extrema de la derecha. Si esa polaridad es corta, aunque haya 100 partidos políticos, el país es gobernable. Y si esa polaridad es muy larga, aunque haya 2 partidos, el país es ingobernable, absolutamente ingobernable. Entonces, ¿cuál es la realidad de Chile? A mí me parece que la prensa argentina, Leo, cuenta muy mal lo que pasa en Chile. Por razones personales, esta es la única embajada del mundo que si me la ofrecían, yo la hubiera aceptado. Pero por razones personales. Ahora, cuando llegué acá, ¿qué me di cuenta? Que es una bendición este lugar. Chile comienza un proceso extraordinariamente complejo, donde después del plebiscito hubo una elección, que fue el domingo, una elección de rango municipal y primario, y de aquí a noviembre del año que viene tiene 7 procesos eleccionarios más, 7, con esta característica. Después de algunas elecciones para elegir distintos funcionarios, se van a elegir convencionales constituyentes. Va a empezar a funcionar la convención constituyente, que es de hoja en blanco. Esto significa que se puede modificar toda la Constitución. En el medio se van a elegir se va a elegir un nuevo presidente, y después se va a terminar el proceso constituyente y va a haber una última elección que es calificada, una mayoría especial, para aprobar el texto de la Constitución que quede. Por lo tanto, es un proceso de una complejidad brutal. Todas las lecturas simplificadoras no dan cuenta de la extraordinaria complejidad del fenómeno. Entonces, es muy acertada tu expresión de el laboratorio, porque además, fíjate, dos o tres características le cuento a todos los compañeros, porque no se habla de esto en Argentina.
el progresismo, lo que se llamó la concertación, tiene tantas divisiones internas que no lograron hacer para el plebiscito constitucional un comando unificado. Hubo tantos comandos como los partidos tradicionales que conformaban la concertación. Pero el sector oficial también está fragmentado, porque en el gabinete había miembros del gabinete que se expresaban públicamente a favor de la reforma constitucional y miembros del gabinete que estaban en contra de la reforma constitucional. Todo esto condimentado con algo que vos también señalaste, que está facilitado por la legislación, que es el voto voluntario. ¿No es cierto? Votó el 50% porque vota quien quiere. En Estados Unidos vos pensás que 3 millones de tipos sobre una población de 280 millones de personas, 3 millones de tipos le cambian la historia a Occidente. 3 millones, porque esa es la diferencia que puede haber en una votación nacional. Entonces, bueno, cuando el voto es voluntario, se te complica mucho. Digamos, qué tan representativo es o qué tan poco representativo es el voto. El tipo que va a votar es un tipo que quiere votar. A mí me tocó, yo fui a cubrir por distintas razones, ese día, el domingo del voto del plebiscito, un muchacho, profesor universitario, que dio muchas veces clase en Argentina, Avendaño, que tiene... ¿cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica, que es lo mismo que tuvo el negro Fontana Rosa, lo que tuvo Piglia, lo que tuvo Stephen Hawking. Bueno, fue entubado en una silla de ruedas, hablando por una computadora que le sintetiza el movimiento de los ojos con los cuales él señala la letra, y fue a votar, porque quería votar. Ese hombre quería votar. Ese fenómeno del voto, digamos, no obligatorio. Pero es cierto que hay una cierta falta de representatividad de la política, como lo hay en todas las democracias occidentales. Hay un malestar de la población respecto de las respuestas de la política. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Yo siempre pienso que se sale con más y mejor política, no con no política. Y también te tengo que decir que una extraordinaria, gratísima sorpresa que me llevé en Chile, aunque muchos chilenos me dicen que no es como yo lo veo, porque ellos comparan con ellos mismos. Yo comparo con Argentina. Mirá, yo soy muy radiero, no me gusta la tele, me gusta la radio. Y escucho todos los programas políticos que el tiempo me permite. Acá el periodista ocupa el lugar de un periodista y se refiere al entrevistado con respeto. No lo trata como un igual, no le falta el respeto y no existe, cuando terminó el reportaje, seguir hablando de la persona que ya no está en ausencia. No se encuentra. Yo no escuché una sola falta de respeto. Ese es un elemento. El otro elemento. Chile es un país que está hipermedido, Leo. Hipermedido, ¿qué quiere decir? Acá miden todo. La relación entre el stock de tal sector fabril el año pasado y este año para ver con el stock cuál es la caída del funcionamiento de la economía, informe de coyuntura económica al Banco Central que son extraordinarios. Entonces, al existir tanto número, baja la violencia de la opinión, porque el número siempre te pone un parámetro. Es muy difícil encontrar acá un político o alguien que desempeña un cargo público que te diga, mira, esto más o menos, calculá, ¿no es cierto? No existe eso. Acá son números. Entonces, ese es otro elemento. Tenemos un elemento de mayor convivencialidad, tenemos un elemento de mucho respeto, incluso nadie te deja de preguntar lo que te quieren preguntar, pero cada uno ocupa su lugar, ¿no? No existe, en Argentina cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel, ¿viste? Los periodistas te preguntan como si ellos fuesen los ministros, los embajadores, o como si vos estuviesen en falta, pero discúlpenme una cosa, usted me llamó para hacerme la nota, ¿no?
Bueno, perfecto. O sea, usted es mi anfitrión. Yo soy su huésped. Bueno, tráteme como huésped. Sea respetuoso. ¿Cómo me va a hablar de esa manera? Bueno, acá no existe eso. Y el tercer elemento es el siguiente. Que el proceso, digamos, autoritario en Chile, vos pensás que en Argentina el proceso autoritario, el proceso genocida, terminó en una huida después de una derrota bélica, una aventura bélica. O sea que esa frase, la democracia que supimos conseguir, no supimos conseguirla. Nos la tiraron por la cabeza. Los compañeros muertos están muertos, los desaparecidos, desaparecidos, los que tuvieron que estar en la cárcel, en la cárcel. La democracia la ganó la derrota económica y castrense del gobierno militar. Acá no fue así. Acá el gobierno militar tuvo un cierto resultado favorable para un sector de la población y tiene una constituency. Acá hay gente de derecha, incluso hay gente, una especie que no se conoce en Argentina, un tipo de derecha, sensible al dolor popular y moderno en su pensamiento. No existe en la Argentina esa mezcla. Y doy un caso concreto, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, acuérdense de este nombre, es un individuo conservador, popular, de origen popular, fue carabinero, de origen popular y con un pensamiento muy moderno. Entonces, moderno quiere decir que puede hablar de estos temas que hemos hablado nosotros y opinar y dar una opinión fundada, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué quiero decir? También me parece que esa modernidad en la mirada, ese tener planes para todo está planificado, todo está secuenciado. Después hay cosas que salen, cosas que no salen. Hay muy poco lugar para la improvisación, Leo. No se improvisa mucho. Entonces yo digo, si la Argentina tuviera el cronograma electoral que tiene Chile, terminamos mal. No lo podríamos llevar adelante. Ahora, la Argentina no es Chile. Entonces hay que seguirlo atentamente, ir leyéndolo todos los días, qué es lo que va pasando, por qué pasan las cosas que pasan, cómo se van reacomodando las fuerzas. Lo dijiste inmejorablemente, es un laboratorio privilegiado de política y en términos sociales. Muchísimas gracias. Si hay un ratito más, la verdad que un placer escucharte y el ímpetu de las respuestas, ¿no? También, antes de seguir, quiero agradecer a Guido enormemente que nos puso en contacto y estuvo haciendo, bueno, todo lo que hay que hacer para poder tener este tipo de reuniones virtuales, así que Guido, sé que estás por ahí, muchas gracias por tu tarea y tu buena predisposición, tu buena onda, como decimos nosotros. Bueno, entiendo que todavía están conectados desde el portal binacional. Querían hacer una pregunta. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Daniela, gracias por la invitación a este conversatorio. Bueno, la pregunta para el embajador, aprovechando de su presencia y predisposición, su tiempo y sus respuestas, como decías, está focalizada, tiene que ver con las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile, y me gustaría focalizarla más en lo que es el túnel de Agua Negra, que lo mencionó recién José Luis, porque justo esta semana se ha dado que los consejeros regionales de Coquimbo han iniciado una serie de averiguaciones a raíz de que Chile habría renunciado al crédito del BID para la construcción de esta gran obra de integración que, bueno, para San Juan y la región de Coquimbo sobre todo es un anhelo, ¿no? Quería saber, bueno, el embajador in situ, cómo está viviendo esta situación desde el gobierno central chileno, que por ahí es, desde este lado de la cordillera, ¿no? La sensación de que esta obra está postergada por decisiones políticas más que por cuestiones técnicas, ¿no? Bueno, yo le voy a contestar como embajador y voy a relatarles estrictamente los hechos. El día domingo 23 de agosto estábamos trabajando con el compañero Guido Maiulini
Y a mí se me ocurrió pensar cuál era el grado de actividad del crédito del BID, si estaba activo, en qué situación estaba. Entonces, como el representante argentino en el directorio del BID es muy amigo mío, cosa que yo no me acordaba, pero que Guido me hizo acordar, lo llamé el domingo 23 de agosto y le dije, por favor, informame cómo está ese crédito. Al día siguiente, a la mañana, me dijo, ese crédito fue rechazado en la parte que le corresponde por Chile. Le digo, pero ¿cómo? ¿Fue rechazado formalmente? Sí, fue formalmente rechazado. Nosotros informamos de inmediato a la Cancillería porque, como lo dijo José Luis Gioja, el hecho de denunciar un crédito bilateral, se llaman créditos CLIP, un crédito bilateral, existiendo una entidad binacional que es el resultado de un tratado aprobado binacionalmente, constituye por lo menos una transgresión para no equivocarme en nada al principio de buena fe en la interpretación de los tratados que consagra la Convención de Viena, además de muchas otras normas que se vulneraron. Muy bien, a partir de esa información, nosotros empezamos a buscar instrumentos que nos dieran una posibilidad material de probar esto. Y conseguimos el documento, una copia del documento con el cual efectivamente Chile renuncia unilateralmente a su parte del crédito en el BID. De modo que Chile efectivamente renunció a ese crédito. Muy bien. También lo informamos a Cancillería. Empezamos a pedir entrevistas con el ministro de Obras Públicas, señor Moreno. En 5 ocasiones con la entrevista concedida, el ministro la levantó. En la 6ª ocasión tuve la posibilidad de reunirme con el viceministro de Obras Públicas, esperando que el viceministro me comunicara que Chile había renunciado a su parte del crédito. El ministro no me lo comunicó. O sea que en la práctica Chile renunció y en la práctica Chile nunca le dijo oficialmente a la Argentina que esto era así. Y no solo no se lo dijo a la Argentina, tampoco se lo dijo al CEREMI, al representante del Ministerio de Obras Públicas del gobierno central en Coquimbo, perdón, que había dejado caer una sospecha en una declaración pública que nosotros tenemos de algunas razones extra técnicas de por qué Chile no quería hacer el túnel de Agua Negra. De manera tal de que el gobierno central tiene 2 problemas. Uno, con Argentina, a la que al día de hoy nunca le comunicó nada, y otro problema con la región de Coquimbo, a la que tampoco le comunicó nada. Muy bien. Nosotros seguimos informando a la Cancillería y seguimos informando y seguimos informando, y deberemos haber mandado ¿cuántos cables? Por lo menos 4 cables extensos explicando esta situación. ¿Cuándo se produjo esto? Bueno, esto se produjo en un momento que no habla muy bien de la buena fe del que tomó la decisión, porque se produjo en el mismo momento en el cual se estaba yendo
el presidente anterior y viniendo el actual presidente de la República Argentina. O sea, en un momento de cambio administrativo. No solo eso, poco tiempo después de haberse reunido en Buenos Aires la Comisión Binacional Mixta del túnel de Agua Negra. Entonces se reunieron, se discutió, se levantó acta, etcétera, etcétera. Luego renunciaron al crédito y hasta el día de hoy no nos informaron oficialmente. Entonces, la posición de la República Argentina respecto a su país hermano es que en algún momento nos digan por qué hicieron lo que hicieron y por qué razón un túnel que desde que empezó el año hasta hoy, el presidente de la República en 4 ocasiones manifestó públicamente que era prioridad de su gobierno, y un túnel que era prioridad, entre otras cosas, porque estaba financiado, ¿por qué razón el gobierno de Chile no ha anunciado lo que está probado que ha hecho? Esto que le digo es exactamente como lo estoy diciendo. Súper claro, y agradezco la respuesta y la cronología de los hechos, porque bueno, es necesario para nosotros conocerlos así. Ahora, si es que se puede hacer una lectura y la pregunta no está fuera de lugar, esto se da quizás porque Chile pretende el autofinanciamiento de esta obra y no hacerla a través de un crédito, como por ahí sí necesita la Argentina, o se da simplemente por una cuestión de no interés, al menos en esa obra de integración, o de que le interesa centralizar puertos que son más cercanos a la capital de Santiago. Mire, yo lo que le diría es que si la situación fuera al revés, si Argentina hubiese denunciado su parte del crédito y no le hubiese interesado a Chile, el gobierno de Chile con seguridad me preguntaría, ¿qué quieren hacer ustedes? Porque a lo mejor lo podemos hacer de todas maneras. Ustedes no quieren el crédito del BID en condiciones muy favorables, pero quieren un financiamiento privado. Bueno, vamos a trabajar en eso. O ustedes no quieren que se haga el túnel de Agua Negra porque les interesa favorecer el túnel de las Leñas, porque tienes una salida más conveniente política. Bueno, díganmelo. Yo soy su socio. Yo soy un cofirmante de un tratado bilateral. Me tienen que decir ellos lo que quieren. Yo no le puedo decir si está bien o si está mal. Lo que sé es que hicieron algo. Y lo que sé también es que nunca me dijeron qué querían. ¿Qué querían? Nadie me dijo, no queremos Agua Negra. ¿Por qué no? Y bueno, por esto, por aquello. Todo lo que se sabe es por declaraciones de personajes de tercer nivel jerárquico o por análisis de particulares o por trascendidos de prensa. No hay ninguna comunicación oficial. Bueno, está bien, hay una irregularidad que hay que salvarla. Y después hay que también clarificar las cosas. Nosotros no somos personas que no entendemos. Si el problema es un problema de financiamiento, bueno, vamos a ver por qué y cómo lo podemos solucionar. Si es un problema de priorización de otra obra, díganoslo. No podemos seguir reuniéndonos en el marco de las entidades binacionales como si no pasara nada, cuando ha pasado semejante cuestión. Piénsenlo al revés, piensen qué dirían de nosotros si la Argentina hubiera hecho eso. ¿No es cierto? Entonces, porque la Argentina, en general, la opinión pública argentina es reacia a aceptar que otro tenga la culpa. Siempre tiene que tener la culpa el gobierno argentino. Yo le digo una cosa, a mí me tocó protagonizar como canciller el conflicto con Uruguay por las pasteras. Bueno, muy bien. En el fallo de La Haya, la Argentina ganó el diferendo, porque la Corte de La Haya dijo que Uruguay había violado 21 veces el Tratado del Río Uruguay. Solamente no mandó a destruir las obras, no las mandó a destruir, porque no estaba probado que contaminaran, cosa que ha continuado de esta forma hasta el día de hoy.
Pero ¿qué dijo el fallo? Uruguay violó más de 2 decenas de veces el Tratado del Río Uruguay. Le hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la Corte hubiese dicho eso de la Argentina? La Argentina violó 21 veces el Tratado del Río Uruguay. ¿Qué dirían ustedes de la República Argentina? Bueno, todo el mundo está creído que la Argentina perdió en La Haya. No, la Argentina ganó jurídicamente, que una cosa distinta de que la Corte ordene la destrucción de la parte muy pequeña que estaba construida en ese momento de las pasteras. Entonces, a ver, yo digo, en este caso, la Argentina ha procedido con absoluto profesionalismo, más fraternidad, más comprensión, más paciencia. No hemos podido tener. Yo creo que ni Talleyrand se hubiera comportado de una manera tan estricta y tan protocolar como lo hemos hecho. Lo hemos documentado, le hemos dado oportunidades, hemos sido pacientes, hemos sido fraternos. Bueno, está bien, que nos expliquen qué es lo que pasa. Que nos expliquen. Una vez que nos digan, discutiremos con las autoridades subnacionales para quienes el túnel de Agua Negra es central, que es San Juan, y nos pondremos de acuerdo en cuál será la posición oficial de la Argentina. Hasta ahora, todo es un misterio. ¿Puedo hacer una...? Muchísimas gracias. No sé si podemos hacer una más, esta elección. Ahí quería José Luis decir algo. No, yo, si me permitís, Daniela, un agregado más, poquito. Miren, a principio del 2016, cuando recién asumía Macri, recuerden que vino a San Juan el presidente del BID, el ministro de Economía Lustó, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas de Argentina, las autoridades de Vialidad Nacional. Hicimos un muy lindo acto en el centro cívico, se deben acordar. Fueron a sobrevolar la zona del túnel y demás. Estaba todo OK y de pronto apareció esta cosa de que, yo lo puedo decir, Rafael, lo digo yo y asumo la responsabilidad, de que hay un problema técnico, de que hay un problema económico, y empezaron a mirar con mejores ojos lo del túnel de más abajo. Las leñas. De las leñas, porque indudablemente hay un negocio inmobiliario, bueno, hay otra situación distinta a esta. Y empezaron los peros, y lamentablemente el gobierno nacional de Macri miraba para otro lado, hermano, no apretó. Nos cansamos de pedir informe, de ir hablamos, el propio peladito, ministro de Obras Públicas de Transporte, porque estaba en transporte, el área de transporte estaba Vialidad, Dietrich, nos prometió que sí, que está, que ya va a salir, que ya se va a ir. Hermanos, se convocaron a las empresas, se precalificaron las empresas que iban a entrar en la licitación, y ahí se paró. Nunca se dieron a conocer qué empresas precalificaron, nunca, y ahí se paró y iba, y todo así escondido. 7 veces fui a ver al embajador de Chile en Argentina, y me terminó diciendo que bueno, que sí, que una obra que usted vea, lo citamos una vuelta a la bicameral esta argentino-chilena que vamos a hacer funcionar, Rafael, y que yo presido en el Congreso, y el tipo con evasiva nunca nos dijo, como vos decís, nunca dijo, no queremos, o pasa esto o pasa lo otro, siempre con evasivas, y bueno, y nunca apareció nada, ¿viste? Mirá, José Luis, yo lo que quiero decirles con total claridad es lo siguiente. Yo viajé por mi cuenta, porque todavía no era embajador, a San Juan. Hice el mismo trayecto. Lo vi al gobernador, te vi a vos. Y me comprometí públicamente con ese proyecto. ¿Por qué? Porque el presidente con el cual nos hemos reunido varias veces antes que yo llegara acá, y hemos hablado infinidad de temas vinculados con la relación bilateral, el único tema que me mencionó en todas las reuniones fue Agua Negra. Y públicamente lo dijo en 4 ocasiones. Y su embajador no puede permitir que el presidente de su país diga que se va a hacer una obra
sabiendo que la contraparte ha denunciado su participación en el crédito. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, la dignidad también se gana haciendo valer un derecho y siendo serio. La dignidad también es hacer valer un derecho. Entonces, hay decisiones que no puedo tomar, que no las puedo tomar porque tengo un superior que es el canciller y tengo un jefe político y administrativo que es el presidente de la República, titular de las relaciones internacionales por la Constitución Nacional. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, yo esperaré instrucciones. Lo que digo es que el profesionalismo con el que se comportó Argentina, la unidad de discurso, la unidad de criterio, la unidad de reclamo es absoluta. Acá nadie citó, nadie pasó para mañana, agotamos todas las vías habidas y por haber, y esto está documentado, y tenemos la documentación. Entonces, bueno, en algún momento nos vamos a ver las caras y veremos cómo lo resolvemos. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la verdad que es un gusto. Hay como 5 preguntas más, pero bueno, quiero saludar también al compañero Orlando Olmos, que se sumó esta tarde. Hay algunas preguntas del compañero Mario Luna, de Juli Castronovo, de Laura Ortiz, de Liliana Pegaya. Algunas están vinculadas a justamente el rol o la función de la educación, de la tecnología, un poco temas que habían ido saliendo esta tarde. Así es que, bueno, las vamos a pasar a las preguntas. Y bueno, queremos agradecer enormemente este tiempo que nos has brindado. La tarea siempre es mucha, pero queremos y creemos que siempre es necesario tomarse un tiempo. La clave virtual que nos ha dejado la pandemia también ha permitido que todos estos conversatorios sean más permanentes, más fluidos, esta posibilidad de conectarnos a la distancia para reunirnos y reflexionar, ¿no? Y reflexionar sobre los distintos temas de la política, reflexionar sobre, bueno, la reconstrucción de la Argentina, en este caso, bueno, la vinculación internacional, en qué mundo estamos viviendo y frente a ese mundo, cómo se reconstruye nuestro país, esta relación que para San Juan es tan importante con Chile. Verás que la pregunta del túnel es la pregunta clave porque es un ideal para nuestra provincia, pero que tiene que ver justamente con un cambio geopolítico, que es, bueno, nuestra salida al Pacífico definitivamente. Agradecidas en nombre de Proyecto Puente, en nombre de todas las compañeras y compañeros que se sumaron esta tarde. A mí me gustaría concluir la jornada con un breve saludo, aunque sea de la vicepresidenta del partido, la compañera Daniela Rodríguez. Y bueno, nos vamos a volver a conectar seguramente, porque nuestra intención es poder darle vida a este ciclo de conversaciones que en la tarde de hoy ha sido realmente un gusto enorme, casi 2 horas de conversación. La verdad que estamos muy, muy contentas, nadie se movió, todos y todas muy atentas. Bueno, Daniela. Bueno, muy buenas tardes, un gusto compartir este espacio con todos los compañeros y compañeras y sobre todo con un embajador por primera vez en la historia. Estoy en contacto y esto es lo que nos permite la pandemia, de estar conectados al mismo tiempo, un grupo de compañeros pensando en una Argentina mejor. La verdad que es tan necesario entender la política, geopolíticamente hablando, que nos has dado este conocimiento, nos enriquece a nosotros el hecho de tener respuestas, y creo que es un compromiso de los sanjuaninos seguir de esa ilusión que en alguna época José Luis, siendo gobernador, nos dio una visión para poder pasar al Pacífico, ¿no? Creo que es nuestra gran ilusión como sanjuaninos y también como argentinos, ya que económicamente a nosotros nos beneficiaría muchísimo y creo que tenemos muchas esperanzas puestas en ese proyecto. Un honor, Rafael, haberlo escuchado. Nos encantaría seguir escuchándolo.
A José Luis un gran abrazo y a todos los compañeros y compañeras. Gracias, Dani, por esta oportunidad, compañera querida. Te aprecio un montón, lo sabés. Y la verdad que este proyecto Puente, bueno, que nos sirva, puentes para todos. Creo que la unidad política, pero más allá de aquellos pensamientos políticos que tengamos, creo que esta unidad para salir adelante, para ser un país de primer mundo, creo que tenemos todo para hacerlo. Sobre todo la solidaridad y el ser gente. Creo que debemos crecer en esa idea de ser solidarios, de poder crecer y de hacer de este mundo un mundo mucho mejor. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, Rafael, si querés despedirte con unas palabras finales, agradecidos enormemente. A Guido, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, no, simplemente decirles que para mí fue un honor como embajador de mi país y además un honor como compañero, y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran armar algo nuevo. Ha sido un gran gusto. La próxima vez que vaya por San Juan, no me voy a privar de ir a un lugar increíble que me llevó Sergio Uñac, que creo que se llamaba Lo de Martín, que es un lugar que se vende muchísimos jamones, vino, un restaurante de primer nivel internacional. Eso no me voy a privar de volver allí. Bueno, va a ser un gusto. Bueno, les mando un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, buenas tardes, hasta luego.